Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de PUT gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a entregar un indicador con una estrategia, como siempre, entregando indicadores y ya con estrategia para que podamos obtener buenos resultados. Este indicador me parece que es ideal para hacer scalping, pero probándolo en swing trading también sirve. Es bastante bueno y en teoría deberíamos hacer la vida un poco más fácil dentro del trading con este tipo de herramientas. Quiero decir que Deja Vu es un indicador que trabaja básicamente detectando algunos parámetros de mercado. No es un indicador tan complejo como pudiera ser otros indicadores, pero el hecho de que detecte cuando sale de rango eh, un mercado, pues entonces nos conviene, ¿no? Y con la estrategia que vamos a idear, pues el porcentaje está en un 90% de asertividad. Y eso, pues para cualquiera que esté haciendo scalping, sabemos que eso es un porcentaje muy alto. Incluso se puede hacer binarias con los mercados, en este caso de Forex, el que quiera hacer binarias, por ejemplo, con cualquier plataforma, analizando desde MT5, se le va a hacer muy fácil entonces poder analizar las binarias por medio del indicador Deja Vu. Agradezco a toda la comunidad, gracias por estar pendiente y por todo lo que me escriben. Y poco a poco nos iremos colocando a la medida de todos ustedes con las herramientas que quieren y las herramientas que han proporcionado. Dicho esto, vamos directamente a la gráfica. Bien, acá estamos en una gráfica, estamos en M1, mercado sintético, por supuesto, solo con el sex symbol eh, ya configurado. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es arrastrar el indicador de Déjà Vu, que ya les digo dónde lo voy a estar entregando. En Déjà Vu, pues, no hay nada que cambiar, solamente si usted necesita alerta o no, y esa alerta ahorita le explico qué es lo que da esa alerta y los colores, pero realmente no hay nada que cambiar dentro de Déjà Vu. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo así. Y vamos a explicar rápidamente el indicador para que podamos hacer la estrategia. El indicador lo que va a dar es una alerta cuando la línea, en este caso de señal rápida, que es la blanca, cruza, bien sea hacia arriba o hacia abajo, el nivel 50, que es una de las cosas por las cuales este indicador lo que hace es, si vemos que cuando ya rompe el nivel 50, ya está rompiendo una fractalidad. Por ejemplo, acá está en un rango, o acá está en un rango, y automáticamente pues él no va a cruzar la línea salvo que salga de ese rango. Vamos a buscar un rango, hay un rango muy pronunciado que nos pueda dar algunas señales. Todos pues se rompen muy rápido. Estaba buscando un rango bastante largo, pero bueno, no. Lo cierto es que cuando el indicador Déjà Vu pasa al nivel 50 es una confirmación de entrada a la baja, o pasa al nivel 50 hacia arriba es una confirmación de entrada al alza. Pero eso por sí solo no nos va a proporcionar grandes resultados, salvo que filtremos en este caso con una estrategia este indicador. Acá vemos que hay una línea de señal rápida que está cruzando la línea de señal lenta, que es la de color púrpura, pero no podemos hacer una entrada porque no ha cruzado, en este caso, el nivel 50. O sea, no hay una confirmación de rompimiento de fractalidad incluso. Pero con el indicador, en este caso Money, que es un indicador que ya entregamos en el canal de Boot gratis 12 y es un indicador que ya está en su video, vaya y lo busca si quieres saber cómo funciona y cuál es la estrategia. Vamos a poder filtrar muchas cosas con el indicador Money. Fíjense que el indicador Money nos está diciendo y nos está marcando una entrada al alza, pero no hay confirmación de, en este caso, el indicador Déjà Vu. Hasta que no cruce la línea y cierre la vela, no podemos hacer entrada al alza. Pero sí podemos analizar otra entrada, por ejemplo. Aquí hay una entrada al alza, fíjense, y vemos que Déjà Vu está por encima, por lo tanto, esta entrada en scalping funciona. Por ejemplo, ¿qué nos dice el Money? Que acá nos coloca el stop loss y que nuestro trade profit está justo acá. Si nos ponemos a ver
coincide con déjà vu y automáticamente pues nosotros nos ganamos estos profits que están acá. Pero caso contrario, fíjense que acá tenemos una entrada a la baja, no vamos a hacer la entrada a la baja, puesto que no está déjà vu en este caso por debajo, pero sí hay rompimiento acá, fíjense, y acá sí podemos hacer nuestra entrada a la baja. Y automáticamente pues nos hubiésemos ganado esos profits. Lo podemos hacer una y otra vez, por ejemplo. Acá Money nos dice entrada a la baja y el indicador déjà vu está por debajo de la línea 50, se gana. Vámonos con otra. Acá nos dice una entrada a la baja. Fíjense que esta entrada a la baja no se gana, no se pierde, pero miren, nuestro stop loss está por encima, según Money, y fíjense lo que se hubiese ganado si hubiésemos hecho esta entrada. Acá hay una entrada a la baja. Fíjense, el indicador de Yabu está por debajo del nivel 50. Nuestro stop loss está por acá, igual se gana. Este, por el contrario, nos da una entrada al alza, ¿sí ven? Pero de Vu está por debajo del nivel 50, por lo tanto no se hace la entrada al alza. Entonces, acá, fíjense que nos hubiese tocado este stop loss automáticamente, porque nuestra entrada hubiese estado acá, en esta línea, pues nos da este stop loss. Acá igual, esta está perfecta porque este coincide en el nivel 50, nos da una entrada, el stop loss nos coloca arriba y wow, se gana también. Acá igual, vamos a ver, acá nos da una entrada, no la podemos hacer porque déjà vu no está, el stop loss está muy por encima. Recuerden que ya en Money dije cómo van a hacer ese tipo de entrada. Acá si se hubiese hecho la entrada, y se hubiese ganado, pero el stop loss siempre estaba bastante lejano. Acá una entrada a la baja no se hubiese hecho porque déjà vu está por encima. Acá sí se hace la entrada al alza porque déjà vu está por encima y fíjense todo lo que se puede ganar. La combinación de ambos, acá se podría hacer una entrada ya, pero no veo el stop loss muy cercano. Si ven que vayan al video del indicador Money para explicar todo eso, por lo tanto yo no lo haría en lo personal, no por lo menos hasta ahora, aunque nos está marcando un stop loss en este nivel, perdón, un take profit en este nivel. Entonces, voy a dejar el video hasta acá. Espero que puedan sacar provecho de este indicador de déjà vu y la combinación con la estrategia del indicador Money. Y que a su vez entonces ustedes puedan compartir su experiencia en el canal de Boot Gratis Binarias y Forex, que en ese canal estaré subiendo próximamente este indicador. Para que lo prueben una y otra vez. También lo pueden probar en el mercado de Crash y Boom. A mí me gusta cómo funciona en el STIP. Lo pueden probar en cualquier otro mercado, en el 75 o en cualquier otro mercado que igual el indicador pues da buenos resultados. Les deseo entonces un feliz día a todos y nos conseguimos por el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex.